Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta última sesión de la cuarta edición del Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales. Agradecemos enormemente su presencia en esta última sesión del 2022 a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas y a nombre también de mis colegas y compañeras de este proyecto, Investigadores por México, la protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. Les damos una cordial bienvenida y agradecemos de manera muy sentida esta presencia aquí con nosotros esta mañana. Además, también pues agradecer que hoy tenemos un ponente internacional, agradecer la aceptación a participar en este seminario y compartir las investigaciones que se encuentra desarrollando. Rowdy Joseph, muchísimas gracias por la presencia en este seminario. Antes de presentar a nuestro ponente, me gustaría decirles que está el chat activado para sus dudas o comentarios. Y también al final de la sesión podrán hacer de manera directa las preguntas que consideren pertinentes a nuestro ponente. Bueno, una vez dicho esto, decirles que Rowdy Joseph es activista social haitiano con trayectoria por más de una década, activando en la defensa de los derechos humanos y especialmente de las personas de origen haitiano viviendo o residiendo en República Dominicana. Fue designado portavoz principal de la comunidad de haitianos y haitianas organizados en República Dominicana, mejor conocido como colectivo #HaitianosRD. Ha sido elegido secretario general de la primera cumbre de la diáspora haitiana organizada en República Dominicana en el año 2013 y fue reconocido por el Estado haitiano por su activismo social en favor de sus compatriotas en la República Dominicana con el premio Champion de la Diáspora, campeón de la diáspora en 2018. Él ha trabajado y colaborado con varias organizaciones sociales dominicanas, tales como Centro Montalvo, anteriormente Centro Bono, Movimiento Social Cultural para los Trabajadores Haitianos, Solidary Center, Espacio Insular, Colectiva Mujer y Salud, entre otras organizaciones sociales nacionales e internacionales. Entonces, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos a nombre de los directivos del instituto y a nombre muy personal de parte de las coordinadoras, de la coordinadora y de las integrantes de este proyecto, su presencia. Y lo vamos a escuchar por un lapso de tiempo. Él nos comentaba un poco entre 30 y 40 minutos, así es de que, Rowdy, es tuya la audiencia, por favor. Muchísimas gracias por haberme invitado. Siento que es un honor, un gran honor para nos de poder presentar con el instituto, con este proyecto, lo que hemos venido desarrollando en cuanto a acciones, actividades o incluso investigaciones. Bueno, como decían, mi nombre es Rowdy Joseph y soy miembro activo, actualmente el portavoz del colectivo Haitianos RD. Este colectivo creo que era importante de que se pueda hacer, se pueda tener una herramienta para la incidencia o para mover algún cambio en la política estatal dominicana que tiene que ver con el tema migratorio. Entonces, por eso que con el apoyo y el acompañamiento también de la Fundación Frederick Ebert Stiftung, que es una fundación alemana con residencia acá, en Dominicana, hemos desarrollado este estudio y le voy a poner más contexto cuando vayamos avanzando. ¿Sí? Bueno, el proyecto o el tema que desarrollamos se trata del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular.
lo llaman llanamente PNR. Para ese tema, como dice el subtítulo, sería balances y perspectivas desde el colectivo Haitianos RD, porque han habido internacionales, pero nunca se había tomado en cuenta la perspectiva del colectivo, o sea, del colectivo de inmigrantes beneficiados o afectados por, por ese programa. Bueno, es un paper, si se puede decir, un artículo grande que hicimos de que tiene el tema de antecedentes, desde dónde viene ese tema del Plan Nacional de Regularización, la metodología que se usó, también el marco normativo de la política pública en cuestión migratoria, que creo que para este público sería muy importante para entender mejor un poco la situación, ¿no? Entonces, ¿qué hubo de desarrollo de ese programa especial? Nuestros balances y análisis, y al final las conclusiones y recomendaciones. La pregunta, ¿qué plan? Viene siendo de que cuando empiezo siempre esta presentación, traigo a colación un chiste, sería, si se puede decir, o una, no sé si fue una anécdota realmente. En una sala de clase había un examen y, y el profesor le dijo a los estudiantes, creo que era de filosofía, ¿no? El profesor le preguntó a los estudiantes, como una especie de examen o competencia, de demostrar que la silla no existe. O sea, la silla, coloca una silla dentro del aula, entonces, según la disertación que tienen que hacer, tienen que demostrar que esa silla no existe. Entonces, todos los estudiantes estuvieron disertando, escribiendo varias páginas sobre argumentar por qué esa silla no existe. Y al final, quien ganó fue un estudiante que terminó a menos de un minuto y que escribió solamente la pregunta, ¿qué silla? No sé si entienden el chiste. Entonces, también lo traigo a colación para decir qué plan. No solamente de qué se trata el plan, pero que realmente ya me estoy adelantando a alguna conclusión, que realmente no fue un plan diseñado como tal. Perdón. ¿Por qué hicimos esto? Hicimos esto para aportar a la evaluación y análisis crítico de desarrollo general y de impacto del Plan Nacional de Regularización desde la perspectiva de las personas migrantes haitianas acogidas en el proceso. Y también en un análisis evaluativo desde una investigación cualitativa con entrevistas semiestructuradas a grupos de personas acogidas al plan en 3 regiones de mayor proporción de inmigrantes haitianas, que es la región de Cibao Norte, Yuma y Metropolitana. Antes de avanzar, quisiera ponerle un poco de contexto, aunque vamos a ver un poco de antecedentes en general sobre el plan, pero el contexto actual de la política migratoria en República Dominicana es sumamente crítico, se puede decir, en el sentido de que el gobierno actual, que ganó la presidencia con el señor Luis Abinader Corona, en agosto, que asumió el poder en agosto de 2020, entonces está haciendo, si se puede decir, una aplicación de la política migratoria definida por las leyes de la forma más, más trágica o más, más difícil, ¿no? O sea, que
como sabemos, cada gobierno puede agarrarse de la ley de migración y o facilitar un mejor control, una mejor gestión de la cuestión migratoria, o hacer todo lo contrario, o lo extremo, que una política de deportaciones masivas. Eso es lo que está sucediendo. Pero este gobierno, desde el diciembre del año 2020, hemos visto que han estado también deportando a mujeres haitianas embarazadas. Incluso publicaron una resolución que dice que a las mujeres migrantes haitianas no deberían aceptar el traslado hacia República Dominicana o para atenderse en los hospitales públicos. Pero estaba sucediendo que muchas mujeres embarazadas haitianas viven aquí en el país. O sea, no es que vienen de Haití directamente para poder dar a luz en los hospitales públicos dominicanos. Pero sí hay una proporción, hay que admitir, que sí vienen para eso específicamente. Pero digamos que hay estudios que demuestran que por lo menos 70% viven aquí porque tienen chequeo prenatal por lo menos 2 o 3 veces en el año. Entonces, esto es uno. Lo segundo que está pasando ahora es que el gobierno decidió que hay que hacer un plan masivo o especial de expulsiones masivas de migrantes. Y cuando dice eso, ataca más a la población migrante haitiana, porque lo que hemos visto de las deportaciones son solamente hacia Haití. Incluso la misma persona, los mismos dominicanos, están diciendo que hay un claro matiz discriminatorio o racismo, porque no se molesta a ninguna otra población de inmigrantes en Dominicana, sino solamente a los migrantes haitianos, y más si tienen el color de piel oscuro o la de tez negra. Por eso que en medio de este contexto, quizás se han enterado de que la embajada de Estados Unidos o el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una alerta diciendo que las personas negras o las personas percibidas como tal o afroamericanas podrían tener dificultades en su visita en República Dominicana. Por eso que manda esa alerta, porque hay muchas personas que están siendo detenidas más de la cuenta, personas perseguidas por tanto los agentes de migración como también por la policía y por los militares dominicanos. Entonces, y a lo que se agregó también la sanción que vino desde aduanas norteamericanas para no recibir el azúcar que proviene de una empresa instalada acá, que es Esta Romana. Pero eso es esa parte del contexto. Lo que sí que hay que tomar en cuenta es que con este gobierno, o sea, la política migratoria se limita a hacer deportaciones masivas y sin dar posibilidad para que las personas puedan regularizar su situación migratoria. Entonces, esto es un poco el contexto actual para que vean por qué es importante hablar de ese plan nacional de regularización. Bueno, también hemos hecho entrevistas a algunos actoras claves, como Noemí Méndez, que es abogada defensora de derechos humanos, a Bridget Houdin, que es la directora de OBDICA, que es Centro para Observación Migratoria del Caribe, Joseph Cherubín, el director de MOCHA, Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos en República Dominicana, y William Chapontier, director de la Fundación
étnica, sí, étnica integral. Entonces, tuvimos apoyo de varias organizaciones como MONDA o de JPH, NAFTA, LIAITI, ASOCUDA y los comités de base de haitianos RD, de colectivos de haitianos RD. Me avisan si voy demasiado rápido, pero yo pienso que esta parte puede manejarse así. Entonces, en total tuvimos una entrevista de grupos focales de 35 personas. Hicimos un grupo focal en Higüey, que es la región este del país. También en Santo Domingo, sería la capital y la provincia general. Un grupo focal también en Santiago. Estos son, como decía anteriormente, son 3 regiones donde nos indica que la zona de inmigrantes que se hizo en primer lugar en 2018, que reveló que son las 3 regiones que tienen mayor porcentaje de la población migrante haitiana. Bueno, se divide, como están viendo, con sexo, rango de edad y la zona, el tipo de zona que reside. Hay una gran parte que reside en la zona urbana, que son 20, y la otra parte rural, 15. En cuanto a sexo, tenemos, aquí no lo dicen, ¿sí? Perdón, a veces. Perdón, pensé que lo tenía agregado acá, pero no está en esta diapositiva. Me perdonen. Ok. Bueno, para saber un poco de los antecedentes, aquí está como dividido el desarrollo en 3 etapas. La de regularización y la segunda etapa sería la implementación, que sería la fase 1, y hubo una fase 2 que se hizo en años anteriores, que sería la tercera parte. Antes del Plan Nacional de Regularización, hay que recalcar que este programa especial está contenido en la Ley General de Migración número 285-04. Eso fue determinado en agosto de 2004 y en el artículo 151 manda a que el Estado Dominicano organice un plan nacional de regularización por todas las poblaciones, los tiempos que han tenido la población migrante, no solamente haitiana, de varias nacionalidades, y que para poder aplicar con, con todo el peso de la ley este programa, habría que como poner en orden la situación que había en el país en ese momento. Eso fue desde el 2004. Fue hasta el 2011 que se hizo el reglamento. Aquí, no sé si en México también pasa lo mismo. Cuando se evacúa una ley, también hay que hacer un reglamento para determinar algunos aspectos técnicos o específicos, cómo se debe aplicar la ley. Entonces, pero eso fue, la ley se tiene que hacer en un máximo de 180 días. Pero ustedes vieron que se hizo al final, se abordó o se elaboró al final en 2011. Luego también tenemos que tomar en cuenta la ley 1-12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley que indica la perspectiva o el plan global del Estado Dominicano por unos 30 años, si no me equivoco. Pero es como una ley que determina hacia dónde va el desarrollo del país y aborda el tema migratorio, que habría que tener un abordaje de respeto a los derechos humanos y un abordaje también de una gestión migratoria distinta a la que se está haciendo ahora, que son deportaciones sumarias colectivas. Ahora viene el Plan Nacional de Regularización. Perdón. Creo que que eso se hizo a nivel mundial. Un eco es que
en septiembre del 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana evacuó lo que se llama la sentencia 168-13. ¿Me excusa un momento para tomar un poco? Perdone. Entonces, esta sentencia se aborda más bien la desnacionalización de, de personas nacidas dominicanas en República Dominicana de padres extranjeros. Pero a lo que más se afectó fue a la persona que tiene origen haitiano. Esta sentencia tuvo mucha crítica a nivel nacional y a nivel internacional, y por eso que se, se aceleró, se tomó en Eh, Joseph, cuenta que Joseph, había que hacer ahora esta el Plan última, Nacional de Regularización. Joseph, esta última parte de la sentencia se nos cortó, no te pudimos escuchar, a lo mejor igual y si quitas tu audio un ratito para favorecer digamos tu video, perdón, para favorecer el audio. ¿Nos escuchas, Joseph? Ahora. ¿Sí? ¿Sí me escucha ahora? Sí, ahí ya te ¿Me escuchamos. escuchan? Sí, 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 ya te escuchamos, gracias. Ok. Entonces, abordaba el tema de la sentencia. Para decirle que la sentencia precedió lo que... Creo que su internet lo sacó, entonces, demos unos minutitos nada más para que se vuelva a conectar y seguir escuchando a Rody. Joseph. Ok. Se cortó un momento de nuevo, ¿no? Ah, ya te vemos ahí. Sí, se te desconectó y nos quitó la presentación también. Ok, Entonces, a lo mejor ok. hay que volver a compartir. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Gracias. ¿Se ve ahora? ¿Me avisa? Excelente. Sí se ve. De, de acuerdo. Gracias. Bueno, retomamos lo de la sentencia que decía que era dirigida especialmente contra la población dominicana de Otago por haber nacido de padres haitianos. Mientras que la constitución vigente actualmente y la constitución anterior al 2010 y sí tenían derechos constitucionales a la nacionalidad dominicana. Lo que dice la sentencia es que no tenían derecho a la nacionalidad porque nacieron de padres haitianos en condición migratoria irregular. Pero la constitución y la ley que estaban en este momento no limitaba el acceso a la nacionalidad con esos criterios. Incluso con la constitución de Otra vez está yendo el audio. ya se aclaró de que esa persona que ya había en Dominicana no se debía quitar, cambiar de canal. Un momento. Sí, por favor, porque se está yendo el audio y la verdad es que está muy interesante lo que nos estás planteando.
Nos avisa el ponente por el chat que va a intentar cambiar de conexión de Wi-Fi, entonces les pido un poquito de paciencia para escuchar esta interesante ponencia. Muchas gracias. Ok, a ver si está mejor ahora. Mucho, mejoró mucho, sí. Ok. Bueno, entonces tengo que retomar todo lo del plan de la sentencia, ¿no? Esa ya que, bueno, creo que la sentencia ya quedó claro. Ok, Sí, ya quedó claro el alcance de la sentencia. de acuerdo, ok. Entonces, en la sentencia ordenó que se implementara ahora el Plan Nacional de Regularización que estaba contenido en la Ley de Migración. Ahora bien, hay que decir que el Plan Nacional de Regularización no tiene que ver directamente con esta sentencia, aunque la sentencia sí lo mandó a elaborar. Porque el Plan Nacional de Regularización, dice bien el nombre, de extranjeros en condición migratoria irregular. Pero como los preceptos la resolución de la misma sentencia está errónea entonces, en todos sus fundamentos, entonces mezcla las cuestiones, ¿no? Mezcla la cuestión migratoria con la cuestión de nacionalidad. De todo modo, o sea, nos ayudó un poco a que se acelerara, o sea, se pusiera en aplicación el Plan Nacional de Regularización, que se hizo concreto el 29 de noviembre de 2013 con el decreto 97-13. Luego de eso, hubo una primera etapa del Plan Nacional, que es la planificación logística, que es como poner la oficina, habilitar los equipos, etcétera, etcétera, poner el personal. O sea, eso lo decía bien claro el decreto, que era por 6 meses. Luego, a partir de enero del 2014, vino a aplicarse, enero, febrero, por ahí, que vino a aplicarse la forma más operativa, ¿no? Del Plan Nacional de Regularización. Por eso que si usted lee la posición del gobierno dominicano por el Estado, que tuvieron un plan, la implementación del plan fue por 18 meses, pero en realidad fueron 12 meses nada más, por lo menos la parte operativa. Incluso era tan poco el tiempo que hubo una extensión de 2 meses que aún así no era suficiente para tener la persona. No era suficiente, lo vamos a ver más adelante, con todas las trabas, los obstáculos que le ponían a la persona para aportar su prueba. Luego de eso, vino también como terminó la primera etapa o la primera fase, fue en junio de 2015. ¿Qué pasa? Bueno, formalmente, porque aunque hubo como hasta agosto que se aceptaba algunas documentaciones. ¿Qué pasa? Que la, la intención del plan era proveer de un estatus migratorio regular, estable, a las personas que aplicaban. Pero los resultados, lo vamos a ver más adelante, fueron como la mayoría de las personas, un porcentaje grande, lo vamos a ver más adelante, le dieron un carnet de provisional por un año o por 2 años, y a otra persona se le dio lo que se llama un sticker en el pasaporte por un año. Entonces, esto viene siendo que un estatus migratorio irregular, pero muy provisional, ¿no? Luego de eso, como a cabo de 2 años, a cabo de un año más,
porque algunos carnets eran de 1 año. Algunos carnets eran de 1 año y otros documentos eran de 2 años. Ahora bien, al cabo de 1 año, en julio de 2016, tuvieron que hacer una extensión de la vigencia de los carnets. O sea, no, las personas no fueron a renovar, sino le dieron la vigencia de estos carnets para que sean válidos así como están. Y luego de eso, se hizo la segunda fase, que era, por ende, la continuación de esa vigencia, porque habría que hacer un plan de renovación, porque no bastaba con la vigencia, porque aún con la vigencia estaban como en riesgo de ser detenidos o de ser expulsados del país. Porque cuando se manda una instrucción al Estado, va a depender del lugar y también de la institución del Estado para cumplir la orden, ¿no? A veces acatan la orden, a veces no. Le dan la gana de acatar o no. Luego se hizo el anuncio por el Consejo Nacional de Migración, que es la reunión entre las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema migratorio. Está el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección General de Migración, está también el Ministerio de Trabajo, está el Ejército, que tienen que ser un cuerpo especializado en la frontera, y otras instituciones más. Entonces, estas instituciones se reúnen dentro del Consejo para adoptar o elaborar una política que sigue con la ley de migración. Al final, bueno, antes de eso, se dijo que se va a elaborar o a determinar un protocolo para ejecutar esa fase, esa segunda fase. Pero ese protocolo lo hemos pedido varias veces. Hasta el momento de hoy que estoy hablando, nunca fue público o nunca se elaboró, si se puede decir. Porque con ese protocolo se iba a ver cómo la persona iban a renovar. Porque a alguna persona o le tocaba la renovación o a otra persona le tocaba el cambio de categoría. Porque una categoría de un carnet de trabajador temporero o de una visa provisional por 1 año no es una condición migratoria estable, ¿no? Lo hemos dicho. Y al final, el 26 de agosto de 2018, se cerró el plazo de recepción y así se acabó el plan. Ahora vamos a ver los resultados de cómo fue todo eso. No sé si quieren que haga una pausa acá, si hay alguna pregunta, comentario, porque yo sé que es mucho y traté de resumirlo en algunos 20 minutos. Estoy hablando de un proceso que duró más de 14 años, ¿no? Muchas gracias, Rodi. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, participación durante esa fase. Sí, tiene la doctora Larisa la mano levantada. Adelante. Y después la doctora Elisa. Adelante. Ok, quería preguntar a Rudy qué fue razones, factores que provocaron 6 años, lapso de 6 años entre Ley General de Migración y aceptación de reglamento de esta ley. Gracias. Escuchamos la participación de la doctora Elisa y si gustas, Rodi, nos contestas las dos participaciones. Gracias. Rudy, pues muchas gracias. Mi pregunta es sobre la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2013. Como comentaste, daba la sensación de que la sentencia era claramente inconstitucional, porque la ley yo entendí que no exigía que los padres extranjeros estuvieran en condición migratoria irregular para que se transfiriera la nacionalidad al hijo por haber nacido en República Dominicana. Entonces, mi pregunta concreta sería, ¿qué pasó con esa sentencia? Yo entendí que tú comentaste que había sido muy criticada.
Los demandantes no recurrieron a la Corte Interamericana, es decir, ¿qué ha pasado con una sentencia que clarísimamente parece que es inconstitucional? Esa sería mi duda. Muchas gracias. Y a mí un poco me gustaría si nos pudieras contextualizar la migración haitiana hacia República Dominicana, es decir, cómo son las dinámicas y características y de alguna manera cómo es recibida o no muy bien recibida la migración haitiana, porque nosotras la conocemos, pero posiblemente varias de las personas que están aquí no entienden cómo esa dinámica de conflicto, ¿no? De repente que existe también en esta migración Haití-República Dominicana, ¿no? No solamente que reproduce el marco normativo, sino también las estructuras, ahí ya se nos fue, no, ya está, sino también las estructuras sociales que están ahí, culturales que están ahí como muy marcadas. ¿Nos escuchaste? Sí, yo perdí una parte de tu intervención, pero déjame responder a las dos primeras, ¿te parece? De acuerdo, sí, sí, gracias. Ok. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿por qué se tuvo tanto tiempo para elaborar el reglamento de aplicación de la ley de migración? ¿Me capto bien? Sí. Bueno, eso tiene que ver con muchos elementos de la política local, la política de República Dominicana. Si bien es cierto que esa ley de migración se evacuó realmente al término de un gobierno. Era el gobierno de Hipólito Mejía, que antecedía al nuevo gobierno de Leonel Fernández. Entonces, el presidente Hipólito Mejía, como eso estaba en su carpeta desde hace muchos años, bueno, por lo menos en el tiempo que estuvo, y nunca se aprobó, al final se hizo de una manera muy rápida aprobar eso en el Congreso, que es la Ley General de Migración de 2004. Luego, como fue algo que se hizo a vapor y que incluso, aunque no es la mejor herramienta, pero sí corrigió o actualizó la política que se tenía anteriormente. Y bueno, no hubo seguimiento, eso es lo primero. No hubo seguimiento a esa ley, aunque las organizaciones sí presionaban para que haya un reglamento como lo mandaba la ley, pero todo el paso de presidente Leonel Fernández, o sea, un mandato más la mitad del otro, fue que decidió realmente elaborar el reglamento de aplicación. Y porque, como le decía anteriormente, como la ley de migración, hay varios elementos, pero el elemento que es más fácil para hacer demostración del nacionalismo dominicano en contra de la población haitiana o de Haití. Entonces, estaba marcado solamente con deportaciones masivas hasta el momento, ¿no? Y entonces, el reglamento no era una prioridad. Con respecto a la segunda pregunta de la sentencia 168, sí hubo mucha condena y también hubo participación de la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se pueda resarcir los daños de la sentencia. Pero la cuestión es que el Tribunal Constitucional es el máximo órgano legislativo no, sí, judicial o judicial legislativo para el país. Entonces, está por encima del Congreso, está por encima de los tribunales de la República Dominicana. Entonces, si el presidente Danilo Medina decía en ese momento que no podía o sea, anular la sentencia. Debería ser el mismo tribunal que debería reconocer sus errores para poder enmendarlos. Pero lo que se hizo sí fue lo que llamamos aquí, no sé si es la misma palabra, un bajadero. O sea, una forma de resolver la situación fue que con emitir la ley 169-14,
que en parte retomaba lo que decía la Constitución, que las personas que tenían la nacionalidad dominicana deben seguir teniéndola, o sea, deben restituírsela, y las personas que nacieron, que no habían sido declaradas bajo la vieja Constitución, las leyes vigentes, tenían que pasar por un proceso dentro del cual está el Plan Nacional de Regularización. Por eso digo que no es tan fácil explicar todo este entramado porque los temas se entremezclan, ¿no? Pero lo que sí quiero tratar acá es el Plan Nacional de Regularización que tiene que ver con los migrantes. Sí, ahora Iván, ¿me puede retomar? Muchas gracias por tus respuestas, que han quedado muy claras. Y un poco yo te pedí, sí, ¿nos podrías contextualizar la migración o los movimientos migratorios que hay de Haití, República Dominicana, y un poco contextualizar cómo son las dinámicas de esta movilidad? Porque a lo mejor muchos de los que estamos aquí conectados no lo conocemos muy bien, ¿no? Es decir, cómo hay estos mecanismos también de contención de la ley, pero hay otros mecanismos también sociales que se están moviendo ahí para, de alguna manera, frenar la movilidad Haití-República Dominicana. Un poco cómo es recibida al interior de República Dominicana esta movilidad internacional. Sí, muy bien. Pienso que es muy pertinente, sí, esa pregunta. Bueno, se puede ubicar como el mayor flujo de migración desde Haití hacia República Dominicana fue a partir de la ocupación, de la primera ocupación americana en República Dominicana y también en Haití. En República Dominicana fue en Haití primero en el 15, en Dominicana en el 16. Pero está hablando de 1900. 1915 y 1916, perdón. Entonces, con la ocupación americana, o sea, en toda la isla, se promovió una gran migración de haitianos hacia República Dominicana para el trabajar en los campos de caña de azúcar. O sea, la historia de todo este trabajo azucarero viene de ahí. Aunque sí había campos de azúcar, pero se hizo más notorio con esta migración para realmente tener una mano de obra suficiente, pero una fuerza de trabajo que sería lo más económica para la élite empresarial de ese momento y también para los mismos Estados Unidos. Porque hay muchas empresas que se instalaron, son empresas de capital norteamericano, como en ese caso actual de una empresa que está en Estados Unidos. Pero eso es paréntesis. Bueno, al final o sea, se continuó ¿sí? ¿Me siguen escuchando? Ahí Okay. ya te escuchamos, sí. Sí, porque yo vi que se cortó ahorita. Entonces, eso es como el mayor flujo. Después, con la dictadura de Trujillo, se siguió, o sea, después de que no había más, de que hubo la desocupación norteamericana, Trujillo y Balaguer, que eran dos presidentes del siglo XX, también siguieron con eso. Ahora se hizo lo que se llama contratos, no es masivo la palabra, pero tiene que ver así. Son contratos tipo régimen masivos, o sea, con grupos de trabajadores, no individual, un grupo de trabajadores se hizo un acuerdo se hace acuerdo con el Estado haitiano para que esas personas puedan venir acá a cortar la caña o a la siembra también. Y bueno,
vamos a decir que eso de que se animó, que la migración se siguió continuando desde Haití hacia República Dominicana. Hubo un boom también, o sea, un hito, si se puede decir, de la migración haitiana hacia República Dominicana, fue con el terremoto del año 2010. Que ahí hay muchas personas que vinieron en República Dominicana solo para atenderse, pero hay muchas otras personas que vinieron para quedarse, para tener cuidado médico, pero también para quedarse. Entonces, ahí sí hubo una gran migración. Con todo esto, hay cifras que se están manejando. Hay una cifra oficial, se puede decir así oficial, que es de que somos alrededor de 514,000 personas en República Dominicana, o sea, migrantes haitianos, sobre todo. Pero cuando se escucha a otras voces, incluso que son parte del gobierno dominicano, dicen, no, son 2 o 3 millones de haitianos en República Dominicana. Pero eso es, como le decimos aquí, al ojo por ciento. Desconocen la encuesta, desconocen los estudios que hacen una aproximación, pero ellos desde su silla, desde su oficina, calculan desde la ventana y dicen, son tantos. Y ya eso no, eso es la narrativa que hay muchos millones de haitianos acá en República Dominicana. Incluso, para que vean lo chistoso de eso, es que hay un grupo que dice, no, son casi la mitad de la población dominicana. O sea, la población dominicana son algunos 11 o 12 millones de personas, entonces seríamos 4 o 5 millones de haitianas en República Dominicana. Entonces, para que vean cómo se está manejando el tema migratorio, sobre todo haitianos en República Dominicana. Sí, no sé si contesté o si me falta algo, Ivonne. ¿O sea, otra pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias. Ok. Perdón, también hay una otra parte que tiene que ver con las relaciones dominico-haitianas. Saben que hay 4 puntos fronterizos terrestres, ¿verdad? Entre Haití y Dominicana. Bueno, si se puede, oficiales. Y en esos puntos se desarrolla lo que se llama mercado binacional, donde que República Dominicana vende su producto a esa parte de la frontera en Haití y viceversa. Pero lo que es el balance positivo para la República Dominicana. Creo que la última vez que revisé, el balance era de 95 a 5. O sea, 95% de exportación dominicana contra 5% de exportaciones haitianas. Entonces, por eso algunos críticos dicen, no, eso no es un mercado binacional, es un mercado dominicano para el lado haitiano. Entonces, y está la figura también de trabajador fronterizo, que se debía aplicar también según la ley de migración, o sea, de personas que viven en la frontera. O sea, yo tomo un punto, que es la frontera de Jimaní, que es como en la parte sur, con Pompalisier, que es la parte haitiana. Entonces, la ley hacía la prohibición de que esas dos partes, como tienen así, en la realidad sucede así, que comparten, que conviven regularmente con el intercambio y también en la vida social y educativa. Entonces, había que tener una facilidad para que los trabajadores o las personas que viven del lado haitiano puedan cruzar a la parte dominicana o hacia la parte de la frontera dominicana, que es Jimaní, sin tener que tener todo lo que manda la ley de tener una residencia, una visa, etcétera, ¿no? O sea, con solamente documentar que esa persona vive en esa parte, con un carnet de trabajador
fronterizo se podría hacer. Pero en la actualidad no se está dando ese mecanismo legal, aunque sí en la práctica se está dando, ¿no? De una forma un poco irregular. Entonces eso sería un poco más el contexto. Hay parte de hitos históricos, que sería lo de la masacre del 37. No hay, creo que no hay tiempo para abordar todo eso. Y también de la colaboración también que hubo entre los dos estados, cuando, por ejemplo, el terremoto de 2010 se recibió un gran apoyo realmente del lado dominicano, y también en años anteriores, no me acuerdo bien el año, cuando hubo una tormenta que también que afectó gravemente a República Dominicana, también hubo una colaboración o apoyo del lado haitiano. ¿Ok? Sí, muchas Hay más gracias. cosas, pero yo creo que son los hitos más fuertes, ¿no? Ok, Sí, sí, muchas bueno, gracias. si basta de hablar demasiado, voy a presentarle un corto o dos cortos de un video que resume un poco la situación que le expliqué hace algunos minutos sobre el plan de regularización. Voy a dejar de compartir esto para compartir el video, ¿no? Yo creo que no se está escuchando el audio, ¿no? No, no se está Ok, escuchando. denme un momentico, denme ponerlo donde debe. Ok, ok. Ok, déjame ver cómo. ¿Dónde fue que yo había ido para...? Ok, ya lo tengo. No abusa, coño. Fíjate cuántas filas que hay. Y los policías jugando a uno. Y andate, ¿cuántas filas que hay? ¿Y cuántas filas que hay? Lo está empujando a uno, dando golpes a uno ahí adelante. Y entonces no haga ninguna maldita vaina al diablo, entonces. Coño. Pero te hace dos filas y está empujando y dando golpes al otro. Coño. Somos locos. Por eso es que maldita vaina al diablo. Ya yo le dije eso, yo me voy para mi casa, yo me voy para mi país. Para yo estoy en eso, mejor que me mata. Dijo su maldita madre. No somos locos. ¿Y cómo está haciendo fila cogiendo sol y agua de todo? Y después usted viene como dique militar empujando a uno y dando golpe a uno. Ese no está. Es un abuso. Ça qu'a fait. Bien, grâce à Dieu. 22 jours que je marche dans le canne ici parce que je travaille pour faire des papiers ça ou des campagnes, je ne connais pas un papier, je ne peux pas travailler. Banque qui s'en occupe dans casa pour moi. Mais ou même ou gen 22 jours ou venir là ou c'est la première fois venir là. Je 22 jours je marche là, je ne peux pas inscrire. Ouais, j'aime qu'à entrer. Et je ne peux pas inscrire, il y a bois de monde, il y a bois de haïtiens. Vous supposez que dans tout le monde nous gen là, c'est pas tout le monde qui a rentré aujourd'hui. Non, il va tout cap entrer. Para traducir un poco, interpretar un poco, están explicando las trabas, los obstáculos que están poniendo los oficiales de ese plan para que las personas realmente no lleguen a depositar sus documentos. O sea, la primera se puede decir, la primera barrera que le ponen es que no lleguen a entregar. Y si con mucho esfuerzo llegan a entregar, hay otro resultado, hay otra barrera también. Entonces voy a adelantar para que vean un caso especial.
se sanó, gracias a Dios. Gracias Bueno, a Dios. antes de eso, Qu'on a l'enseignant, il fait jeune. Oui. On a fait jeune de quoi pour monsieur voyer capable voyer l'argent. Cuando yo lo vi a un motor llegando, papá. perdón, lo que pasa es que perdí la secuencia. La mata yo tenía que sacarlo pues en San Juan, en Banco Reserva en San Juan. Y entonces cuando yo fui allá, entonces ya, porque yo tenía mi pasaporte, entonces con el copia del pasaporte, entonces yo pago el impuesto allá en San Juan. Eso sí, para llevarlo al palacio, si tú tienes miela militar, ¿no entra? Claro, El palacio, wow. Vi que había una queja del primer ministro haitiano sobre el proceso de repatriación, pero la repatriación no ha comenzado. Un poco el contexto general de cómo será el proceso, lo que se ha acordado con la República Dominicana y lo que espera la sociedad y el gobierno haitiano. Había antes, pienso que ahora tuve escuchar declaraciones de otros miembros del mismo gobierno diciendo que la repatriación va a empezar el día 18 de junio. Y eso creo en Haití un nivel de tensión. Y no sabíamos qué creer, quién creer, el ministro Navarro o otro miembro del gobierno. Pero eso es muy claro. El ministro Navarro es muy claro. Y en la relación que tenemos con él, le ha dicho muchas veces, primero, no había deportación masiva. Ciudadanos haitianos que acuden a la Embajada de Haití en República Dominicana en procura de alguna documentación para poder aplicar al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros se quejan por la falta de respuesta de parte de las autoridades haitianas radicadas en el país. Porque todos los días que vengo, me dice lunes. Vengo lunes. Yo deposité desde el día 3 de noviembre hasta el sol de hoy. No le han dado nada a uno. A ver si esta gente puede coger conciencia para darle a nosotros algo que puede ayudarnos a inscribir en el plan de la regularización. Ok, eso como la situación general. Le voy a enseñar la situación de Julie directamente para que vean un poco de papeleo que se está pidiendo. Yo estoy dando ese papel porque yo llevando ese papel, la gobernación en San Juan, entonces después que llevarlo a Santo Domingo, entonces me dijo que devolverlo para acá porque tiene un defecto, entonces yo lo traigo para que usted lo hace. Fíjese, doña Julie, la razón por la cual usted está pasando trabajo es porque el documento que le hizo el notario que le trabajó, lo que hizo fue que recibió de usted una declaración jurada, donde usted declaró el tiempo que usted tiene acá, y no es así. Son 7 personas que tienen que decir que la conocen, y el tiempo que la conocen, y dónde usted vive, cómo vive, si es de buena convivencia, si se dedica al comercio o a cualquier tipo de trabajo de manera lícita. José, mija. Ok, ponemos para ahí. Creo que lo que van a tener como un programa, ¿no?, de la situación que están pidiendo a la persona. Lo que hay que tomar en cuenta es que se pidió un sinnúmero de pruebas. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, se te escucha. Ok. Sí, que un sinnúmero de documentos que se pidió a las personas para tener acceso a la evaluación
de su caso no fue interpretado según el oficial o según la oficina donde acudía. A alguna persona solamente se le pedía en la lista de documentos que había que tomar, el decreto decía que podían llevar un documento o el otro. Por ejemplo, la persona podía llevar el pasaporte o el acta de nacimiento. O sea, si no tenía pasaporte, entonces podría aceptar el acta de nacimiento. Pero ¿qué ha pasado? Que una gobernación, o sea, una oficina donde está la gobernación de Santiago, me parece que era ese caso, que la funcionaria salió a decir, no, porque las personas no tenían todos sus documentos. Cuando se le preguntó, ¿cuáles documentos? Ah, no tenían su acta de nacimiento, no tenían su pasaporte, no tenían. O sea, ella está exigiendo que la persona traiga todos los documentos que decía el decreto. Cuando el decreto no decía eso, decía que para facilitar el aporte de las pruebas documentales, entonces la persona podría optar por uno u otro según sus posibilidades. Y aparte de eso, hay muchos otros documentos que eran difíciles de lograr o había que pagar mucho. Por ejemplo, un tema de que se decía que el plan era gratuito. En realidad, sí, para depositar el expediente, el gobierno no te cobraba nada, pero sí para reunir esos papeles había que tener el papel de buena conducta o el papel de no antecedentes penales, que eso es del Estado, que había que pagar, unos impuestos también para ese papel, la declaración jurada, que hay que pagar a un notario también. O sea, un sinnúmero de papeles que hacía que para la persona reunir esos documentos había que pagar entre 10,000 hasta 15,000 pesos, incluso más que eso. Eso en pesos dominicanos. Eso sería en la tasa actual algunos 300 a 400 dólares americanos. Entonces, para que vean que hay una población que está en condiciones socioeconómicas muy bajas, o sea, pedirle que un lapso de tiempo corto, reunir ese dinero y también que al final cuando se depositaba decían que eran incompletos o al final no daban la categoría que correspondía a la persona. Hay personas que depositaban, por ejemplo, todos los papeles y más de lo que han pedido y no le han dado la residencia. Entonces, para que vean un poco en números cómo son las estadísticas. Eso es del mismo estado, o sea, del mismo gobierno en ese momento. Las solicitudes, ¿están viendo bien la pantalla? A ver. ¿La pueden No. poner en modo presentación? Ok, a ver, a ver. Sí, está en modo presentación ahora, ¿no? Me avisa si está en modo presentación. Es que creo que tiene otro formato, pero se alcanza a ya. ver. Alcanza a ver. Ya entiendo, un momento. Hay que dejar de compartir entonces. Ahora sí. Excelente, gracias. Ok. Ese es desde la fuente del Ministerio de Interior y Policía, un estudio que hicieron o una estadística, políticas públicas de gestión migratoria de la República Dominicana. Las solicitudes que se registraron de toda la población inmigrante que aplicó eran de 288,466. De esas, la mayoría se inscribieron con su acta de nacimiento, 102,940,
Con la cédula de identidad, casi 70.000. Pasaporte hubo una gran parte, 95.000. Y sin ningún documento era 20.365. Lo de sin documento fue después de las muchas quejas, denuncias que hemos hecho desde las organizaciones sociales. Al final, como vieron que el tiempo se iba a agotar, entonces aceptaron recibir sin ningún tipo de documento. Bueno, los resultados oficiales. Ahí está la cuestión. Unas 249.948, o sea, casi 250.000, un 87% de las personas inscritas. De ese total, un 97% al colectivo haitiano. Entonces, perdón. Perdón. De esas personas que se inscribieron, las personas que aceptaron como válido, o sea, para que aplicaban para el plan, era un 87%. De ese total, el 97% corresponde al colectivo haitiano. Claro, porque somos la mayoría, ¿no? Pero si vamos a los documentos logrados, o sea, la categoría lograda, solamente un 3% logró la categoría de residente. Mientras que un 87% se le clasificó en no residente. En la segunda fase, unas 207.000 aplicaron y algunas 190.000 se quedaron con los carnets, una aproximación de 92%. Para explicar de otra forma, en la primera fase se le dio a un 3% de todas las 250.000 personas, ¿verdad? Que sí aplicaron, o sea, que fueron dados como elegibles. Luego de eso, cuando se hizo la segunda fase, la mitad, bueno, la mitad no, un poco más de la mitad fueron a renovar o a cambiar de categoría, pero al final se quedaron con la mayoría con el carnet, que es para 2 años. Entonces, en la actualidad, todos estos carnets están vencidos y por eso estamos llamando a una tercera fase, pero real, de un plan nacional de regularización para que, en este caso, se pueda cambiar de un cambio de cambiar a una categoría más estable, y las personas también que no habían aplicado a la segunda fase, que puedan aplicar ahora. Con el caso de la detención de deportaciones, que una de las 3 primeras motivaciones principales para regular esta situación migratoria han sido por el tema de no ser detenido o de no ser deportado, ¿no? Pero por eso han manifestado suma preocupación que al contrato con una fecha de vencimiento de los carnets, entonces no se puede saber qué se va a hacer ahora, aunque el gobierno ha dicho que la persona con el carnet, aunque se ha vencido, no se debería de ser detenido o deportarla. Pero, como le decía anteriormente, eso es según el oficial, puede acatar la orden o no. Otra motivación también para tener una regularización migratoria regular es que se pueden acceder a otros derechos, como tener mejores condiciones de trabajo, a un seguro médico o incluso al estudio preuniversitario o universitario. Pero en la realidad, con el tipo de carnet o fichas que se le está dando a la mayoría, como vieron al final, más del 90% solamente cuentan con una ficha o con carnet, entonces no están teniendo realmente participación en los derechos civiles y económicos. Por eso decimos que todavía se puede salvar el Plan Nacional de Regularización. Sabemos que para evaluar una política pública, o sea, para
avanzar hacia adelante con una política pública, hay que hacer una evaluación. Hay diferentes organizaciones que han hecho, desde el colectivo Haitiano RD también lo hemos presentado en este estudio, pero desde el Estado hasta ahora no hay una investigación pública oficial donde podemos decir, mire, lo que ha pasado, aquí están los números, o qué otra cosa que hay que hacer a partir de ahora. No, hasta ahora no tenemos eso lo que seguimos pidiendo. Cuando le mande el link del artículo completo, lo van a poder ver esos detalles, ¿no? Les decimos en creol, ni para casi ni cosa, es que realmente eso no puede quedarse así. O sea, que las personas que han hecho toda esta inversión y también el Estado Dominicano para por lo menos decir, mira, esta inversión fue exitosa, es para que haya una sostenibilidad. Entonces, por eso que el 90% de las personas que aplicaron se queden con el carnet no es beneficioso ni para el Estado Dominicano ni para la persona migrante o la población migrante haitiana sobre todo. Por eso que en la tercera fase estamos pidiendo otro plan nacional de regularización, que sabemos que es muy difícil en el contexto actual, que se tome en cuenta que realmente se haga con un sentido de justicia, de claridad y de transparencia. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes de la situación y de cómo se vivió el tema del Plan Nacional de Regularización. Preguntas, comentarios, sugerencias. Muchas gracias, Rowdy, por esta ponencia, esta presentación, que realmente ha sido muy clara en el sentido de comprender, ¿no? Comprender cómo fue no solamente el diseño, formulación de este plan, sino su implementación, y una implementación que no necesariamente correspondió al diseño o al contenido del plan. Creo que es una constante en un montón de políticas públicas, en la propia, digamos, en la implementación incluso de las propias leyes, ¿no? Que en no pocas ocasiones más bien señalan una cosa y se implementa una cosa bien distinta en la práctica, ¿no? La experiencia de las personas es bien distinta a la hora de pues ejercitar sus derechos en función de ese contenido o de esa política pública o de esa norma, ¿no? Entonces, muchas gracias por mostrarnos este panorama y esta complejidad que creo que si nosotros lo trasladamos hacia el lado mexicano, pues se corresponde en muchas cosas, ¿no? En muchas formas, de muchas maneras hay una correspondencia de la política migratoria de República Dominicana con la propia mexicana, ¿no? Con sus diferencias contextuales, por supuesto. Yo les invitaría, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna participación, comentario, este es el momento. Pueden levantar la mano y abrir el micrófono de manera directa. Ya verifiqué en el chat y ahorita no hay preguntas en el chat. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, alguna participación, algún comentario específico a nuestro ponente. Bueno, si no hay preguntas, a mí sí me gustaría, aprovechando rápidamente este espacio, hay una resolución que tú mencionaste en una diapositiva anterior, la resolución 377 del 2002, que dice, es una resolución favorable para el acceso a la seguridad social. Un poco, si me puedes, esta de aquí de derecho post PNRE, paso positivo. Sí, como en la normativa migratoria o la normativa de la seguridad social existente, la persona para acceder a las pensiones o al seguro médico tiene que tener la cédula dominicana. O sea, un nacional dominicano o una nacional dominicana puede acceder, o una persona migrante extranjera que tengan la residencia, o sea, por ende, el carnet de identidad de la República Dominicana. Entonces, en el caso de que, como vimos, que la mayoría de las personas se benefició solamente con un carnet provisional
o con un sticker en su pasaporte, como la mayoría. Entonces, se hizo esa resolución para que la asesoría de la Seguridad Social acepte como bueno y válido este tipo de documentos. O sea, para facilitar un poco la inscripción en la Seguridad Social de las personas que fueron beneficiadas del Plan Nacional de Regularización. Y con esos tipos de documentos, ¿no? Eso fue un paso positivo, aunque se queda solamente en palabras, porque realmente no hay un mecanismo que se activó, no hubo una campaña para que esas personas que tienen este tipo de documentos puedan inscribirse en la seguridad social. Pero por lo menos está esa resolución que podemos aprovechar si se quiere implementar realmente. Muchas gracias. Pues no sé si no hay alguna otra pregunta, participación, pues yo le agradecería enormemente a Rody Joseph. Adelante, Carlos Valentín. Y en el chat. Sí. Si quieres, primero el chat. Sí, en el chat efectivamente hay una participación de Ligeia Lara. Dice, de parte del Estado haitiano, ¿hay algún plan o política pública encaminada a combatir las causas de la inmigración de este país? Bueno, actualmente no hay y parece que la cuestión se complica cada vez más. Si ustedes saben, bueno, la situación actual de Haití es de mucha inseguridad, incluso para varios funcionarios que parece que están participando de actos delictivos con las pandillas, etcétera. Entonces, no hay realmente un plan, por lo menos no lo conozco, que hay un plan para que no haya una inmigración masiva o una inmigración fuerte hacia ese lado, y también no solamente a República Dominicana, sino a muchos lados. Por ejemplo, yo creo que yo creo recordar que según las cifras del 2000 de ese año hasta lo que lleva de este año, hay unas 600 o 700 personas que murieron en la travesía que hacen con la frontera de México, entre la frontera de México con Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay muchas personas, no solamente haitianas, hay dominicanas, hay de otras nacionalidades que están yendo para eso. Y hay una gran proporción, no me sé el porcentaje ahora, pero sí, según las imágenes, según lo que han comentado, de que hay una buena proporción de haitianos en esos grupos. Incluso lo que pasó en Texas, la mala imagen que dio Estados Unidos, por lo menos Texas, al mundo, lo que vimos fueron haitianos que estaban persiguiendo, ¿no? Y sí, es importante esa pregunta porque también se me olvidó mencionar, en el Plan Nacional de Regulación, en este proceso, tampoco el Estado haitiano ayudó mucho, ¿no? Yo creo que ustedes vieron en las imágenes que hay personas que están yendo a buscar su pasaporte o otro tipo de documentos y no había capacidad o diligencias realmente acelerada de parte del Estado haitiano para dotar de la persona de sus documentos. Entonces, por eso que las personas realmente que están interesadas o que están aplicando para este tipo de programas especiales estaban entre la espada y la pared. Muchas gracias. Sí, adelante, Ligeia. Gracias por la respuesta. Gracias. Entonces, la pregunta de Carlos Valentín, adelante. Sí, muchas gracias. Pues muy interesante el contexto. Sabemos cómo es que pues estamos ante dos países que probablemente se encuentran en un espacio territorial isleño, pero pues con contextos políticos distintos. Y precisamente la pregunta que quisiera yo conocer es
si dentro de su sistema normativo migratorio existe la figura del asilo, cómo es que se pudiera incorporar esta, no solamente en los trámites, más bien viéndolo desde otro ángulo, que son de las figuras también de migración que nosotros en México tenemos. No sé si nos pudieras compartir un poco cuál sería el tratamiento que se da en el caso de ustedes en República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, ¿no? Muy buena pregunta, muy interesante pregunta, porque aunque no era parte de la presentación, pero sí es muy importante en el contexto que se vive ahora, porque hay muchas personas haitianas que realmente aplicarían para la solicitud de asilo o refugio en República Dominicana. Pero desde hace muchos años atrás, no viene de un gobierno o del último gobierno, sino desde mucho atrás, el Estado Dominicano, se puede decir así, el Estado Dominicano se niega realmente a una política de aceptación de refugio, por lo menos de la parte haitiana. Hay incluso, organizaciones como el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, que trabaja desde hace muchos años para realmente facilitar o agilizar el proceso de aceptación de las solicitudes. Hay muchas solicitudes, bastantes solicitudes. No dispongo del número ahora, porque realmente no vine a presentar estos casos, que no se acepta. Y lo que hace el ACNUR, que le da una cierta protección en el país y algunos programas de ayuda de parte de esa institución. Pero el Estado Dominicano se niega a aceptar refugios realmente de parte de haitianos. Lo que dicen es que son asilo económico y no político. Muchísimas gracias, Rodi. Gracias. Muchas gracias. Gracias por tus respuestas y gracias también por tu participación en esta última sesión de la 4ª edición del Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales. No quiero terminar esta última sesión sin agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a sus directivos, ¿no? Y a su personal. Además, agradecer a los alumnos y alumnas de la licenciatura, del doctorado y de la maestría, que siempre han estado constantemente presentes en estas presentaciones del seminario permanente. Y pues finalmente yo creo que cerramos con broche de oro esta 4ª edición con Rudy Joseph. Muchísimas gracias de verdad por darnos este panorama. Sí fue un gran reto, es una temporalidad amplia y es un plan pues que tenía tenía cierta finalidad, y que el proceso de implementación siempre es complejo, ¿no? Es complejo y es complejo desde el ámbito cultural, pero también desde el ámbito de la participación de esta diversidad de actores, ¿no? Que al final son los que operan las políticas públicas. Entonces, pues muchísimas gracias. Yo le doy el uso de la voz a mi compañera Ligeia Lara, quien va a hacer la entrega del reconocimiento. Adelante, Ligeia. De parte del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de parte de la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, le otorga la presente constancia a Rudy Joseph por su destacada participación como ponente del Plan Nacional de Regulación de Extranjeros, caso República Dominicana, balances y perspectivas del colectivo Haitianos RD. En el Seminario Permanente, Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, llevado a cabo en modalidad virtual el 7 de diciembre de 2022, en el marco del proyecto 232 Investigadores por México, denominado La Protección Jurídica de Niñas y Mujeres Migrantes en la Frontera Sur. Por la conciencia de la necesidad de servir, firma nuestro director, el doctor Omar David Jiménez Ojeda, que es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Muchas gracias de nueva cuenta por aceptar la invitación y esperamos poder seguir colaborando en futuras ocasiones. Ya vamos a hacer llegar tu constancia acordada. Muchísimas gracias, Joseph. Muchas gracias, Ruby. Te haremos llegar vía mail tu constancia y pues cerramos esta cuarta edición del seminario con broche de oro. Gracias a todas y todos por su participación. Gracias también a mis colegas de proyecto que siempre estamos ahí constantemente trayendo, invitando, ¿no? Y convocando a ponentes siempre de primer nivel para tenerlos aquí presentes también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pues muchas gracias a todos y todas que tengan bonito día. Hasta luego, gracias. Nos vemos en enero. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.